¿Cuáles son las 5 camisetas del fútbol argentino que más plata recaudan según los sponsors? ¿Crees que estar en Latinoamérica y en Argentina jugó a tu favor o en contra? No, siempre a favor. Argentina es el mejor país del mundo. Herramientas más usuales, pero venir vos y decirle, mirá, tenés que medir cuántos segundos aparece una marca, en qué territorio, en qué medios, cuál es la amplificación, qué tipo de audiencia, era como, pará, ¿qué me estás hablando? Fuimos para adelante tratando de ir entendiendo qué es lo que el mercado nos iba pidiendo. El precio de la libertad, empresario y en Latinoamérica, muy difícil de asimilar. ¿Qué le recomendarías a alguien que está escuchando y que quizás está pensando en dejar un trabajo que hizo para crear su propio proyecto? Que para nosotros fue como, wow, cómo el mercado nos empezó a aceptar. Hay muchas polémicas con el tema de arbitrajes en el fútbol argentino. Vos decís que actúan un poco, viste que siempre se habla de las cosas turbias del fútbol, de los sobres, de que estás ensobrado, de que le pagan al árbitro. ¿Eso es verdad? ¿Mentira? ¿Es un mito? Bienvenidos a Conociendo Cracks. Estamos con un invitado muy especial, como siempre, pero esto particularmente es muy especial también para mí porque fue compañero mío en la facultad donde lo conocí. Estamos con Nicolás Clemente, director comercial de Q Sports, una empresa dedicada al marketing deportivo que tiene acuerdos con las empresas más grandes del mundo. Entre ellas, Mercado Libre, Coca-Cola. Bueno, no sé si están todos los acuerdos vigentes, pero que ha trabajado con todas ellas, con clubes, también con la Liga Profesional de AFA, entre muchísimos otros clientes de talla mundial. Y vamos a hablar un poco de su historia, del marketing deportivo, del fútbol, de los negocios detrás del fútbol y de muchas cosas más. Así que bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Gracias, que se lean, ¿todo bien? Todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. Contanos, ¿qué hace Q Sports y cuál fue la historia? ¿Cómo fue fundada? Una historia linda. Qsport primero es una compañía de tecnología, de marketing deportivo, como vos decís, pero más direccionada a lo que es el research, el universo de la investigación de mercado, el análisis de sponsoreo deportivo y todo lo que es el retorno que se genera cuando un anunciante invierte en sponsoreo o cuando lo que llamamos un right holder, una asociación, un club, un equipo, lo que fuere, está, digamos, ofreciendo esto que es la comunicación a través del deporte. ¿Cómo sería un ejemplo? Betson en la camiseta de Boca, hay una Bien. relación de sponsoreo La entre, Fórmula 1. en la Fórmula 1 exactamente, Heineken en la Fórmula 1, digamos, todo lo que tiene que ver que cuando las marcas eligen al deporte como sistema de comunicación, como plataforma para poder, digamos, comunicar sus particularidades, sus marcas en particular, y llegar a una audiencia específica, ¿no es cierto? La audiencia que está detrás del deporte, que es una audiencia muy, digamos, distinta a lo que la publicidad busca. O sea, a veces hay una confusión entre la publicidad y el patrocinio deportivo. Bueno, tienen distintas normas, distintas reglas, distintas formas de ser abordado y por consiguiente se comunican de formas distintas. ¿Con qué empresas y equipos trabajaste para que los que están escuchando Nada puedan... más, yo lo conozco a Nico y se la pasa en conferencia en todo el mundo, hablando con cracks de la industria del deporte, así que tiene muchas cosas para contar. Bueno, un poco como dijo Liam, o sea, dentro de lo que es en la talla más regional, la compañía está instalada en toda la región, desde Argentina hasta Estados Unidos. Y sí, trabajamos con compañías como Mercado Libre en varios países, también con Visa, hemos trabajado con Coca-Cola, ya sea de manera directa, a través de agencias, pero bueno, definitiva siempre así, con todo lo que es el grupo de Ambev, con es innumerable la cuenta. En la Argentina, obviamente, al ser el lugar en donde la compañía se radicó hace unos 25 años, en la industria somos, digamos, más que nada la compañía que hace esto, si no la única. Entonces, bueno, todo lo que son industria bancaria, automotrices, petroleras y lo que fuera. Y en el mundo, obviamente, desde el grupo Bimbo hasta, qué sé yo, empresas de tipo de sanidad de una región perdida en el Perú, bueno, también. Perfecto. Es interesante porque básicamente, lo traduzco a criollo, es si vos te pones un sponsor o alguna promoción en una camiseta, en algún estadio, etcétera, por lo que entiendo, calculan a qué público llegaría, cuántas personas serían y hacen de intermediario entre la marca y el club para pasar un presupuesto. ¿Puede ser? ¿Algo así? No, no es tan así. Perfecto, dije cualquier boludez. Mirá, de alguna forma la historia de la compañía se remonta hace muchos años atrás. Mi padre
lo que hacía era, digamos, era el director comercial del Grupo Carburando. El Grupo Carburando es un grupo que tenía, digamos, la producción y los derechos de comercialización y producción del automovilismo en la Argentina. Además, también era la lata de la Fórmula 1, la WTCC, que es como, digamos, una fórmula internacional y lo que fuera. Él lo que hacía originalmente era comercializar derechos de sponsoreo. De repente vos veías una carrera de TC2000, de turismo de carretera, y veías cartelería, veías promotores, promotoras, todas las marcas ocupando un espacio dentro de lo que era el evento. Y en esa época, digamos en el año 98-99, tenía un cliente, ¿sí? No recuerdo específicamente cuál, él siempre lo menciona, no me acuerdo si era Toyota, si era Petrobras, si era alguno de esos clientes que invertían en el automovilismo y llegaba, no sé, paseaba la carrera el domingo, el lunes lo llamaban a mi viejo, que se llama Enrique, y le decían, Enrique, el cartel de la curva 8 no se vio. Y, y mi papá le decía, sí, se vio. No, no se vio. Yo vi la carrera entera, no se vio. No, sí, se vio. No, que sí, que no. Un día se cansó. Yo tenía 15 años. Mi hermano tenía, Santiago tenía 18, 17, 18. Vino y nos dijo, che, tengo a este cliente que todo el tiempo me está llamando, me está diciendo, Enrique, no se vio, no se vio, no se vio. ¿Vamos a hacer algo para mostrarle un testigo o darle algún tipo de, digamos, de... Entonces, nosotros con mi hermano siempre fuimos muy tecnológicos. Teníamos un VHS, una videocasetera para los que están viendo este podcast y son más jóvenes. Antes, yo tengo 40, tampoco pero las personas mirábamos en VHS cuando queríamos ver algún contenido en particular que no esté en vivo en la tele. Y grabamos la carrera. Agarramos un cassette virgen, se llamaba, y grabamos la carrera. Grabamos la carrera y después con un cronómetro agarramos a este cliente y lo medimos, ¿sí? Y le dijimos a mi viejo, mirá, al final sí, salió 122 segundos, 18 veces, apareció 18 veces, y acá te sacamos un par de fotos de la curva esta que en la que decía que no salía. Mi viejo fue al cliente, le dijo, mirá, apareciste 122 segundos, y el tipo le dijo, uy, Enrique, me encanta esto. ¿Me lo puedes dar todos los fines de semana? Y claro, mi viejo dice, a ver, sí, pará, yo no me voy a dedicar a hacer, tengo un montón de cosas que hacer. Le pregunto a mis hijos. Nos dijo a Santiago y a mí, che, ¿se copan en hacer esto? Por lo que fuere la salida del viernes a la noche, nosotros abrimos los ojitos y dijimos, plata, o sea, 15 años, o sea, te imaginás, ¿no? Eh, y de alguna forma lo empezamos a hacer, después eso lo convertimos en un Excel, después eso lo empezamos a llevar más a, miramos otras y ofrezcámoselo a otros clientes que estaban también en el ámbito del automovilismo, después armábamos reportes con una anilladora, compramos una anilladora y le dábamos... Hasta que bueno, fue creciendo, creciendo y después la tecnología nos acompañó todo lo que era esa medición en VHS, toda esa grabación. Después compramos 10 VHS, después saltamos al DVD, después empezamos a alojar en la nube. Perdón, antes tuvimos con grabaciones en discos rígidos, teníamos storage gigante, la nube así. Bueno, hoy la compañía está, sí, en 12 países instalada y fue ese camino, pero a veces uno dice, qué visionario. Es como la manzana que se le cayó Claro. en la cabeza a, no me A acuerdo Newton. bien, a Newton y dijo como, eh, nada, la Sí. gravedad, bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? Hay una estadística que juega un poco en contra de esta historia, que es que solo el 30% de las empresas familiares sobreviven a la segunda generación. Solo el 12 al 13% llegan a la tercera generación y menos del 5% llega a la cuarta generación. Vos serías parte de la segunda generación, si así se podría decir. ¿Por qué crees que sos parte de ese 30%? Mira, esa estadística la respeto, me parece que está buena. Sí creo que hay una cuestión en donde no se puede englobar, digamos, dentro de una misma bolsa a todas las compañías, porque hoy en día, digamos, el ciclo de vida de una industria o el ciclo de vida de un producto de alguna forma va a determinar también toda esa, independientemente de la capacidad de resiliencia que tenga un empresario, pero va a determinar un poco esa capacidad de traspasar de generación en generación. La industria petrolera tiene 250 años de historia, a lo mejor
Hay otro tipo de industrias que fueron, digamos, por ciclo de vida de producto o de lo que fuere, fueron más fugaces. Yo, en definitiva, por el gen, en la manera en la que se conformó mi compañía, me siento más primera barra segunda, porque de Ok. alguna manera no es que es una compañía que desarrolló mi padre solo y de repente después yo entré en algo ya estructurado. Fue, Fueron todos fue Claro, un juntos poco, vos creando la la empresa. estructuraste en conjunto. claro, fue un todos juntos, si bien realmente él fue quien direccionó, por eso digo, soy segunda generación, él estuvo siempre al mando, hoy en día obviamente se dedicó más a disfrutar de más ¿Ahora sigue metido del... en la empresa? Sí, es un gran consiglieri, yo Bien. realmente gracias a Dios todavía lo tengo, sano, inteligente, vivito y coleando. Acaba de escribir un libro, su segundo Ah, libro, mirá. se llama El deporte, un sistema de comunicación, se los recomiendo. Pero bueno, de todas formas creo que hay una frase llevado, digamos, a esta estadística que dice, el abuelo la crea, el hijo la hace crecer, el nieto la choca. Ahí va. Eh, Así que será tu hijo. la verdad que no lo sé, no lo sé, pero sí hay algo en donde nosotros somos empresarios latinoamericanos y eso te obliga a jugar al fútbol como el burrito Ortega. Ahí va. Te obliga a tener cintura y saber de que esto es, digamos, Muy buena frase esa, ¿eh? sí, sí, hoy hay que tener bastante conocimiento de lo que uno está haciendo, sabiendo de que, digamos, hay que tener muchísima capacidad de retransformarse y entender de que los medios cada día están más atomizados, de que como pasamos del VHS a la nube, hay que tener, digamos, mucho cuidado en las inversiones, sobre todo que se hacen en materia de crecimiento, porque muchas veces puede ser una crisis de crecimiento la que te lleve a fracasar. ¿Crees que estar en Latinoamérica y en Argentina jugó a tu favor o en contra? No, siempre a favor. Argentina es el mejor país del mundo. Yo soy una persona extremadamente convencido, sobre todo hoy en un contexto global en donde, digamos, el hecho de percibir, digamos, el hecho de poder brindar bienes y servicios a cualquier parte del mundo en un clic, ya sea, sobre todo servicios, pero digo, y poder percibir, digamos, los flujos de fondos en cualquier lugar. La Argentina es un país que históricamente ha sido muy beneficioso en ese sentido. Si uno fue inteligente en cómo utilizó el tipo de cambio a su favor y en todo ese tipo de cosas. Y más allá de eso, también tenemos una gimnasia increíble al momento bueno, de Atar con tener que alambre. claro, de atar con alarma, tener que adaptarnos. Perfecto. ¿De qué manera crees que ese cliente, o sea, porque los terminó ayudando, al quejarse y al obligarlos a grabarlo, terminó creando el modelo de negocios que tienen hoy? ¿Qué impacto crees que tuvo ese hecho y cómo crees que hubiese sido si no hubiese pasado eso? Mira, yo creo que de alguna forma íbamos a llegar, de alguna manera, porque independientemente de que esa persona nos puso en la cara una necesidad, un nicho, digamos, que el mercado no estaba usufructuando en materia de lo que es, digamos, la medición de lo que genera un sponsor deportivo, que después podemos entrar concretamente en cuáles son las herramientas que puede llegar a brindar la compañía, pero vamos a algo más técnico, no sé si da para un podcast, pero sí creo que hubiéramos llegado porque también mi viejo venía muy del palo de los medios, él desarrolló el primer departamento de planeamiento de estadística de Canal 11, venía muy vinculado a que, digamos, la era de la información era la que iba a primar. Entonces, si no era por A, era por B. Pero bueno, el impacto fue sí el de decir, che, necesitamos que nos empiecen a brindar esto. Y la apuesta fue la de jugarse por hacerlo, ¿no? Claro. ¿Cómo fue tu historia hasta llegar a donde estás hoy? Porque después de los 15 años, ¿qué hiciste? ¿Seguiste en el Claro, secundario? pasaron ¿Cómo? 25 años en el Claro, medio. tenemos ahí una brecha Sí, ¿cómo seguiste desde ahí, desde ese momento en que empezaste a grabar para la empresa, a crecer hasta el punto de hoy, ser gerente comercial? sí. Em,
Bueno, de alguna manera el crecimiento es bastante difícil poder determinarlo. Uno es como una especie de caballo de carreras que se tapa a los costados y va solo para adelante. Obviamente que en la Argentina la vida de las empresas es muy sinusoidal, ¿sí? Hubo que hacer muchísimo esfuerzo en sostener el barco en momentos en donde de repente un tipo de servicio que era en su momento prescindible, porque las compañías tenían a lo mejor sus budgets más definidos a las herramientas más usuales, pero venir vos y decirle, mirá, tenés que medir cuántos segundos aparece una marca, en qué territorio, en qué medios, cuál es la amplificación, qué tipo de audiencia, era como, pará, ¿qué me estás hablando? Cuando a veces los negocios en el deporte son más por amiguismo, no había tanto el profesional de la comunicación dedicado digamos, a medirlo, el impacto comunicacional que tiene estar en la manga de una camiseta. Entonces, en ese sentido, nosotros fuimos para adelante tratando de ir entendiendo qué es lo que el mercado nos iba pidiendo y también tener que adaptar eso a precio de manera tal. Siempre decimos, éramos como los mormones que tienen la manga corta y van en bicicleta con la Biblia bajo el brazo, golpeando puertas, llevando la palabra, conocen la palabra. Bueno, lo mismo, tener que hacer una evangelización del mercado y en eso pasar por el proceso de ser todólogo. Vos decís, ¿qué hiciste en esos 25 años? Me convertí en todólogo, de hacer desde que haya café en la oficina hasta estudiar marketing, estudiar research, estudiar economía, modelos econométricos y todo lo que tenga que ver al punto de poder profesionalizar la compañía y llevarla hoy hasta, digamos, poder sentarse, digamos, en una mesa de decisiones en materia de inversión y poder, digamos, brindar consultoría. Me encanta y me encantó la respuesta profesional. Y si vamos más a la parte personal, Sí. ¿qué tuviste que atravesar? ¿Qué enseñanzas te dejó? Hay que hacer como tocar un poquito la puerta del corazón y abrirla a lo sentimental. ¿Qué dirías? Que fue un gran aprendizaje. Y el precio de la libertad, cuando uno es empresario y en Latinoamérica, es algo muy difícil de asimilar, sobre todo siendo joven y no elegirlo, porque uno se va enamorando con el tiempo, también por la cantidad de agua que pasó bajo el puente, pero digamos, no recuerdo alguna vez haberme ido de vacaciones y estar despojado por completo Y no pensar y no en... pensar. He atendido, he estado de vacaciones en el África, a punto de salir a hacer un safari y agarrar el StarTAC y levantar una llamada de lo que Mm, fuere. Entonces, yo creo que es algo que hoy en día no cambiaría, no cambiaría para nada. Pero muchas veces con amigos o lo que fuere, veía charlando como después de las 6 de la tarde salían del laburo y se dedicaban a su vida, mm. o de repente se iban de vacaciones y esa era su vida, y a mí eso no me pasó nunca jamás. A vos se te mezclaba todo, todo es tu vida. Y la compañía termina siendo lo más importante que tenés en la vida, Claro. porque es más, una vez definiendo, vieron que los empresarios solemos definir mucho visión, misión, hoy está mucho en boga el propósito de la Mm. compañía. Y, y uno siempre trata de ponerle digamos, la nota técnica, la nota profesional a esto, ¿no? Quiero ser la compañía número uno Sí. en materia de research, en análisis de... Y después de un tiempo me di cuenta que mi misión, o que la misión de mi compañía, era dejar una huella positiva en el corazón de mis clientes. O sea, que cuando mis clientes me recuerden a mí o recuerden a mi compañía, que sonrían. Hay una, hay una frase que es como increíble, que era parte de la misión de otra empresa que decía, yo quiero hacer millonarios a mis clientes y famosos a sus gerentes. Eh, bueno, me parecía un poco, siendo onírico, ¿no? Me parecía un poco, sí, mm, fenicio ese concepto como misión.
prefiero más el mío, el de ahora. Que no es el que está instalado a la compañía a nivel corporativo, ¿no? Hoy día somos una corporación que, digamos, algo que no les conté, pero la empresa originalmente se llamaba Audit Sport. Q-Sport es un rebranding que hicimos en los últimos años, porque bueno, el concepto de auditoría quedó más en el plano más de auditoría bancaria, financiera. Obviamente nosotros le decíamos a este gerente, che, tu cartel salió o no salió, era de alguna forma auditar que lo que se había Claro. comercializado había pasado, pero hoy en día somos una compañía de data science, entonces hicimos, como hacemos, estudios tanto cuantitativos, cualitativos, Ah, qualitative, Q-Sport. muy bien. Bueno, hicimos un rebranding, pero más que nada, creo que sí, la libertad, el precio de la libertad es algo que o tómalo o déjalo, pero ¿Y vale la pena sacrificar libertad? vale la pena. Vale la pena. Sí, vale la Porque, pena porque también las satisfacciones que brinda el hecho de generar volumen, ¿no? A mí me pasó de que por mi empresa pasaron muchas personas y de repente ver cómo se casaban, tenían hijos, viajaban a Estados Unidos con su familia de vacaciones y se llevaban a la nena a Disney y de repente, y uno con el, digamos, con el fruto del trabajo que en definitiva, digamos, parte de una idea, parte de una apuesta, parte de un grupo de dos, tres personas, familia, que dijeron, vamos para acá y apostemos a contratar gente, con todos los derechos y obligaciones que eso también, digamos, conlleva, que demanda un nivel de estrés a veces importante, porque todo lo que tiene que ver con, bueno, lo sabemos, ¿no? En materia de derecho de laboral. derecho laboral y todo ¿Cuántos eso. empleados tienen, Nico? Hoy en día, bueno, pasa que estamos en parte divididos como grupo, Ok. ¿sí? Hoy en día somos cerca de 60 personas, ¿sí? Donde tenemos un grupo, una función más en Argentina, es como el núcleo duro, y otra que está más distribuida en la región. Es un Em, muy buen número. sí. Y no sé si estabas cerrando alguna idea. No, no me acuerdo ni de qué estaba hablando. Eh, Pero estoy ahí como, bien, como bien. para, como para nada. Ahí me surgió, hablaste mucho de los derechos laborales. ¿Crees que se lo castiga un poquito de más al empresario argentino? Sí, obviamente que no lo quiero hablar desde el lado de empresario, ¿sí? Mm. Quiero hablar desde el lado en donde yo creo que hay un desequilibrio desde el punto de vista de cómo funciona el derecho laboral en la Argentina y le entiendo los fundamentos. Le entiendo los fundamentos por de dónde venimos y hacia, digamos, hacia dónde va el mundo. Digamos, creo que está, no digo está desequilibrado a favor de, quiero decir, yo creo que está desequilibrado sistémicamente, ¿no es cierto? Me parece que hay mucho trabajo para hacer, me parece que hay que formalizar un poco más la relación y al mismo tiempo también sincerar algunos aspectos digamos, de cómo también se lo castiga al empresariado, entendiendo de que yo soy de las personas que consideran que el empresariado es, digamos, el caballo que tira del carro, no es, digamos, Claro. el lobo que se come la oveja, Mm. sino que, en definitiva, la economía básicamente hoy en día mundial está montada sobre los bienes y servicios que parten de los microemprendimientos, Totalmente. eh, al margen de los grandes contribuyentes a nivel mundial o regional o a nivel país, digamos, sí tendría que haber un equilibrio en ese sentido. No le puedes exigir, no puedes tener la misma exigencia en términos de derecho laboral con un empresario que tiene 7 empleados y está teniendo un comercio Mm. en donde uno se le reveló, no se pusieron de acuerdo y tienen que cerrar el local con, no sé, Una Pan American Energy multinacional, o una sí. multinacional, que no es un nombre en particular, pero digo que, exacto. Esta la tomo yo y me hago cargo yo. Toda riqueza que tiene un empleado parte de la venta de un bien o un servicio que inició por la idea de un emprendedor. Entonces, sí, es verdad de que obviamente hay gente que hace negocios malos, turbios, que los puedes criticar, los puedes, eh, nada, puedes estar en contra, pero toda riqueza, toda nómina empieza de alguna idea innovadora, así que yo creo que habría que enaltecer un poco más a los Sí, emprendedores. aparte, hoy en día está, por un lado, totalmente romantizado el emprendedurismo, diciendo,
no sé, emprender es lo mejor, tenés la Nico libertad, tenés dijo, todo. che, la Sí, libertad es lo que sacrifiqué, no es que bueno, la tengo. claro, exacto. Pero por otro lado también están demonizados, porque muchos, diría, padres, profesores, todos te dicen, no, no emprendas, trabajá, porque Los emprender empresarios son garcas, fracasar, o te dicen, o que son, o lo que sea, o también que fracasás y que te va a ir mal, también. tipo, así de primera. Que igual las Que chances están en tu contra, ¿no? De tener sí, las éxito. chances sí, pero ¿qué le recomendarías a alguien que está escuchando y que quizás está pensando en dejar un trabajo, que hizo algunos ahorros para seguir sus sueños o para crear su propio proyecto? Em, Mira, Sin cassette, sin cassette. está bien, justo como me dedico al research, yo soy de los que pensamos que no existe una variable estándar al mercado. Digamos, hay que analizar cada caso en particular. Entonces, obviamente que a priori, sin cassette, jugátela, andá. O sea, me parece que hay mucho más para ganar en términos personales de lo que, digamos, vos, la satisfacción personal de poder, digamos, desarrollar algo que realmente a vos te estimule, te emocione, te interese, digamos, que forme parte de tu pasión, por el hecho de, digamos, de quedarte. No, nunca jamás voy a decir atrapado porque hay mucha gente que tiene, digamos, intereses que no tienen por qué estar relacionados intrínsecamente con ser productivo. A uno le gusta estar abajo de un árbol leyendo un libro, a otro le gusta salir a pescar ahora en temporada de pejerrey, con eso son felices y en definitiva, digamos, si tienen la solución de ese lugar en donde cumplen su función y con eso les permite poder seguir haciendo lo que les gusta, que está por fuera. Bárbaro. Ahora, el que está, y voy a la pregunta, el que está con la chispita de ¿me la juego o no me la juego? Creo que ya tiene la respuesta. Mm, Si tenés esa duda bien. ahí es porque Sí, algo si tenés tenés. la chispa y la duda, por algo es. Bien. Exactamente. Entonces, te la vas a quedar atragantado. ¿Te pasó alguna vez que te quedaste con la duda che, tengo esta chispita de arranco esto o no lo arranco? No, al final no. ¿Te pasó eso? No, gracias a Dios no. No, siempre que No, sentís eso le mandás. yo creo que de alguna manera estuve siempre en el lugar en el que mi corazón me dictó. Eh, si no, no podría ser yo, por lo menos con mis características de personalidad. Soy una persona muy pasional, soy una persona verborrágica al momento de expresar cuando algo me gusta, me apasiona. No soy, digamos, alguien pasivo al momento de desenvolverse en aquello que es su métier. Entonces, no tuve ni que planteármelo, solito en mí pasa, ¿no? Se manifiesta. Entonces, no, creo que no me guardé nada hasta ahora. ¿Qué Excelente. harías diferente en este sentido de la libertad de balancear tu vida personal con el trabajo si pudieras volver hacia atrás? Si pudiera volver el tiempo atrás, es muy particular esto, porque me dedico al mundo del deporte. Si pudiera volver el tiempo atrás, le dedicaría muchísimo más tiempo al deporte como actividad recreativa, menos competitiva y creo que hubiera encontrado algún tipo de conexión un poco más, digamos, conmigo mismo después de, hubo un periodo de tiempo en donde viste, que uno entrena por una cuestión más estética o lo que fuere, y la función terapéutica que tiene el deporte, creo que la terminé entendiendo un poco después, tiempo después, en lo bien que me hacía desde ese lugar, ¿no? Así que al Nico del pasado le diría como, concentrate en que sea para vos, más de estar concentrado en, no sé, en otras cosas que el deporte Claro. también te brinda, Mm. ¿no? Pero bueno, creo que eso. Mirá, Es un buen consejo. sí, muy buena. ¿Y en términos de negocio o algo así que hayas hecho distinto, que te arrepientas? Bueno, sí, obviamente que uno cuando ve con el diario del lunes el camino hacia atrás, hubiera hecho un montón de cosas, las hubiera hecho mejor, a como hoy en día, obviamente después de estar, digamos, al mando de una compañía tanto tiempo, en definitiva, te das cuenta que hubo un montón de cosas que pude haber, digamos, hecho mejor o que pude haber tenido a lo mejor una toma de decisiones con más conciencia o obviamente que ahí tengo un amigo que también es empresario, Pablo, que tiene una agencia de publicidad, La Veramente, una agencia increíble, y él dice, arruinando se aprende.
Es buena. Es buena, es buena. Yo no sé si estoy tan convencido de que arruinando, pero a veces, Mm. digamos, Hay que permitirse hacer cagadas. entre hacer y no hacer hay que hacer y a veces hacer no se hace bien, Claro. Bien, esas. ¿viste? Bien. Pero bueno, también, ¿te lo vas a quedar atragantado? Parece que no. ¿Cuál consideras que fue un punto de inflexión en tu carrera y también en la empresa para bien, ¿no? Para el crecimiento de ambas. La internacionalización, la compañía, digamos, nosotros tuvimos un periodo de tiempo muy largo por esto de haber empezado con un tipo de servicio al que el mercado fácilmente, le puedo llegar a decir que 7, 8, hasta 10 años después empezó a demandar. Y nosotros llegamos, Estaban adelantados, digamos. creo que más de lo que el mercado lo permitía. eh, y cuando de alguna forma ya teníamos un nombre, una carrera dentro de lo que es la Argentina, donde nace la compañía, cuando nosotros nos lanzamos al exterior, que empezamos abriendo oficinas en el Ecuador, después Perú, después pasamos, después hicimos una ampliación, fueron como dos etapas, primero el Perú y el Ecuador, estuvimos un par de años ahí y viendo a ver qué pasaba, y después hicimos una gran expansión un poco más agresiva, ya yendo a Colombia, Chile, México, Uruguay, Brasil, todas más juntas. Eh, Hubo un punto que para nosotros fue como, wow, cómo el mercado nos empezó el mercado en donde no éramos nadie, en donde no veníamos con un apellido ya de venir, digamos, recorriendo todas las rutas argentinas, sino que veníamos siendo completamente nadie, cómo el mercado nos empezó a aceptar. Y cómo el mercado o las compañías o los ejecutivos empezaron a decir, esto necesitaba. Ahí. ¿Dónde estaban toda mi vida que los estuve esperando? Hoy en día nos pasa a veces. Hoy en día nosotros, digamos, presentamos con muchas compañías, nos presentamos siempre en pitch, nos presentamos en cliente directo a prospectear cuando vemos que hay, digamos, oportunidades de negocio en distintos países y te dicen, uy, nunca había visto algo así. Buenísimo, pero digamos, ya estamos como un poquito más instalados en el resto digamos, de los países. Ya tenemos clientes importantes en la región, en donde cuando te sentás a hablar, bueno, nosotros trabajamos con Pirulo, con Mengano, entonces de alguna forma te escuchan. En su momento, el primer proceso de internacionalización fue el abismo y bueno, y vamos. Y yo creo que va a seguir pasando. O Mm. sea, creo que la expansión digamos, de la compañía es inminente y creo que en todos los nuevos desarrollos que estamos haciendo va a seguir ocurriendo y bueno, Mm. serán nuevos abismos y bueno, eterno aprendiz. Claro. ¿Ah? ¿Cuál dirías que fue un momento que te abrió las puertas, ya sea un cliente grande quizás o alguna evolución que hicieron ustedes del modelo de negocio? ¿Qué fue algo que te abrió las puertas a crecer? Bueno, la tecnología fue digamos, el gran determinante del expansionismo regional, global que estamos haciendo, porque nosotros veníamos digamos, de un monitoreo de todo lo que era el universo de los deportes, ¿sí? La compañía hace un monitoreo de hoy en día no solo de una marca en una pantalla, sino hoy en día la compañía le dice al anunciante, digamos, la cantidad de audiencia que hay detrás de una manga, de un pecho, una camiseta, de un gorrito, si aparece en social media, si aparece en streaming, todo un volumen de perfilamiento de audiencia, todo un volumen de retornos de inversión, mucho cálculo econométrico detrás de embeber todo esto en modelos que determinen el retorno de una inversión en materia de sponsoreo deportivo y apoyado también con, digamos, cuánto contribuye el deporte a la construcción de una marca, no solo en términos económicos o en métricas comunicacionales, sino también más que nada en términos de percepción, asociación, brand loyalty, un montón de aspectos. La tecnología a nosotros lo que nos permitió fue, digamos, poder todo ese trabajo que lo hacíamos de alguna forma cuasi, digamos, digital, que era medio
en parte artesanal, en parte digital, porque veníamos desarrollando el primer sistema de monitoreo que desarrollamos lo hicimos en el 2003, pero que era un sistema como una especie de timeline, como si fuera un Premiere o como si fuera un Pro Tools. Para los que están familiarizados con eso, son tipo de software que se llaman timeline. Y nosotros embebíamos ahí una carrera de autos, un partido de fútbol, y asignábamos con botones en el teclado y decía, no sé, por ejemplo, el 1 era el gorrito de Toyota, el 2 era el auto de Toyota, el 3 era una promotora de Toyota, el 4 era el cartel de Toyota. Y era poder avanzar sobre la carrera, poner en este caso una carrera, rápido, y cuando aparecía el gorrito, cliquear, generaba un nodo, y cuando desaparecía, descliquear. Entonces ahí me decía la aparición, en qué momento, la cantidad de segundos. Después hacíamos un cruzamiento con el minuto a minuto y evaluábamos el key moment en donde la marca estuvo presente con mayor nivel de... Cada vez fueron haciéndolo más sofisticado. Todo eso, que era volumen de gente gigante para a lo mejor medir 2 3 clientes, la tecnología nos facilitó muchísimo, muchísimo el camino. Entonces creo que eso fue el determinante, fue la tecnología. Hoy en día trabajamos con sistemas de monitoreo automático, desarrollado propio. Nosotros hemos desarrollado un montón de tipos distintos. El sistema no es uno el que monitorea, sino que hay un montón de herramientas que hemos ido diseñando, desde todo lo que es, o sea, nosotros hoy en día medimos más de 7.000 medios en la región, ni contar, hablando de todo lo que son medios digitales. Y en ese sentido, vos pensás que en todo ese volumen de información, 24/7, digamos, 24 horas, 365 días, hay sistemas que también trabajan sobre el filtrado de la información. Yo sí tengo, no sé, Que tenés sistemas de Machine Learning, inteligencia artificial, exacto, Data Analytics, todo. sí, hoy en día como bueno, está todo muy en boga de lo que llamamos inteligencia artificial, como que si cualquier, digamos, herramienta automatizada fuese inteligencia artificial. En definitiva, yo prefiero hablar más de herramientas automatizadas, porque por supuesto que todos nos estamos montando sobre, digamos, la lógica de la red neuronal y en parte en ese sentido, pero digo, en definitiva, hasta mismo, no sé, eh, la programación de una alarma puede llegar a ser una herramienta, digamos, que ya está automatizada y que ya identifique que vos los miércoles tenés fútbol a las 7 y que, digamos, entonces, digo, para no irnos del concepto, Bien. como considerar que hay un cerebro más grande que el nuestro propio intercediendo sobre lo que está pasando. Hoy, herramientas automatizadas, sí, de aprendizaje eventual, vamos a llamarlo, y reconocimientos que sí tienen montada una lógica de red neuronal, obvio. Bien. Vamos a cambiar un poco de temática porque trabajar con clientes muy importantes de diferentes industrias y vamos a meternos ya en alguna de las industrias en las que trabajas. Dale. Uno de tus clientes, por ejemplo, es BetPlay. Sí, Es, bueno, para quienes no lo sepan, una página de apuestas deportivas. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el detrás de escena de las apuestas deportivas? Últimamente, bueno, vimos muchos casos de ludopatía y de todas estas cosas muy, muy tremendas. Vos que estás en la industria, que tenés datos, que estás de los dos lados, que ves a los equipos, a los clubes y también a estas empresas. ¿Qué opinión formada tenés sobre esta industria? Primero principal, bueno, Betplay sí es una de las compañías más importantes de Colombia. En materia de sponsoreo es el main sponsor del fútbol colombiano, de la liga Bien, de la DIMAYOR, que es la liga, digamos, colombiana, y mismo está en muchísimos equipos, en cartelería, invierte muchísimo también en pauta televisiva. O sea, tiene una campaña comunicacional muy, muy importante. bien. La industria del betting es una industria que eh, para muchas personas es polémica, porque bueno, primero y principal estamos hablando de deporte, ¿no? Que es algo puro, que está relacionado A a lo la salud, social, a la a lo salud. social, la función social que cumple en muchos lugares. Es un espacio, digamos, de pertenencia, ¿no es cierto? Y el betting en ese sentido, el gambling, es un problema a nivel mundial, porque bueno, obviamente como todo genera ludopatía, genera actitudes de adicción o digamos comportamientos adictivos, y las compañías que están hoy en día, digamos, utilizando al deporte como una herramienta de comunicación, y de hecho compañías de gambling deportivo, el deporte es su core business, entonces no pueden estar promocionando
una revista de diseño de mueble, porque tienen que estar Claro. concretamente en donde está realmente su público objetivo, ¿no? Su mercado meta. Son conscientes y están haciendo muchísimas, muchísimas campañas. Mi opinión con respecto a esto es que, primero y principal, la regulación va a ser cada vez más fuerte. Ya hay países como Reino Unido, España, Australia. Hoy España no permite utilizar Mirá. digamos, sponsoreos en indumentaria de lo que es eh, Países Bajos, es una restricción total. Ni hablar en países, por ejemplo, como Medio Oriente, tipo China, Emiratos Árabes, Qatar, en donde directamente son mercados regulados y como tal sabemos que, digamos, solamente funcionan compañías digamos, de apuestas y casinos que son solamente estatales, sobre todo en China, Mirá. y no hay espacio para... Y bueno, y sabemos que la restricción cada vez va a ser mayor. ¿Tenés alguna En, cifra, perdón, en Argentina o Latinoamérica? ¿Qué porcentaje del mercado tiene o qué crecimiento tuvo en los últimos años? Mira, no tengo una cifra en particular porque realmente el mercado se ha ido moviendo muchísimo, ¿sí? Se ha ido moviendo muchísimo, te puedo decir una cifra en promedio de Latinoamérica, porque realmente sí hay muchísima, digamos, volatilidad año a año y país a país. Lo que sí te puedo decir es que, digamos, hoy en día una compañía de gambling, una compañía de betting, invierte valores astronómicos en sponsoreo, muy por sobre encima de un main sponsor previo a que llegue esta industria. De hecho, Bueno, ahora River tiene Betson, por ejemplo. ahora, no, Betano. Betano. Sí, Betson está en Boca, Betano está en Betson. River. Betano además es el naming de la Liga Profesional de Fútbol Argentino y al mismo tiempo, digamos, tiene una intervención a nivel regional importantísima. Es una compañía griega, si no me equivoco. Y los volúmenes de inversión, es decir, si ocurre que llega una restricción severa en Latinoamérica, deja un vacío que va a también complejizar mucho el negocio de los right holders, o sea, porque de alguna manera, de las empresas deportivas, porque de alguna manera no es que hay una cola de sponsoreo de anunciantes detrás llegando a ocupar ese espacio. Y los volúmenes que inviertes son serios. Creo que, digamos, sí estaría bueno que se cree más conciencia, que haya más campaña de conciencia, porque bueno, no está bueno que sabemos que hay casos de ludopatía infantil en donde el tema es delicado. Sí. ¿Cuál es el camino hacia dónde va? Muy posiblemente, digamos, termine ocurriendo lo mismo que terminó pasando con las tabacaleras, lo mismo que terminó pasando un poco con la industria del alcohol, restringiéndose más su capacidad de acción. Eh, y yo creo que mientras no creo en el libertarismo en materia de que si El que manda paga, pone. el que pone tiene el derecho a... No, creo que sí hay que tener mucha conciencia, porque estamos hablando de deporte y bueno, Y además para estas casas de apuestas deportivas, lo más importante es aparecer en la camiseta de los equipos más grandes de fútbol, porque básicamente así es como atraen más gente a apostar. sí, sobre todo, a ver, el sponsoreo tiene una capacidad que es distinta a la que genera la publicidad, ¿no? El deporte, en realidad, tiene la capacidad de transferir valores emocionales al individuo. Cuando una marca logra, digamos, ser como embajadora entre ese individuo y la actividad que lo apasiona, es cuando decimos el sponsoreo tiene propósito, el sponsoreo funciona, y en ese sentido, digamos que es una gran diferencia que tiene con la publicidad, ¿no es cierto? El sponsoreo termina acompañando a la actividad por donde sea que la actividad se mueva, porque vamos a ver el caso de una marca que invierte en un comercial, en un determinado programa, el comercial empieza y termina y ahí, digamos, la marca ese fue su territorio de acción, pero cuando vos estás en la camiseta de un equipo, vos estás en el evento, en el partido, pero al mismo tiempo después estás en un highlight, estás en una red social, estás en una compra de merchandising, estás acompañando a la actividad por donde sea que la actividad se mueva, es decir, no estás en el evento, sino que estás en el evento y en la amplificación del El mismo. eco que puede llegar a ser es inmenso. Exactamente, entonces ahí es cuando decimos que ocurre eso. Las empresas que obviamente trabajan con este concepto, ¿no es cierto? Lo que están buscando es esto, es llegar a esa relación emocional. Hoy las marcas no comunican más, digamos, adjetivos. Hoy las marcas comunican verbos, hoy las marcas comunican emocionalidad. Entonces, de alguna manera, el deporte es el terreno más fértil, la montaña rusa emocional
de un evento de fútbol, vos, Liam, el otro día viendo el partido de Independiente Boca, me imagino cómo estaba tu corazón, Bueno, ¿sabes lo que eh, era? claro, No, pero mismo o cuando... la final del mundo, cómo Totalmente. estuvimos. Yo pensaba mientras decías esto del eco que puede hacer el branding de una marca y me imaginaba el otro día, bueno, hace un par de semanas, el gol de Montiel de afuera del área de Chilena Independiente. Claro, ese Qué gol, golazo. golazo increíble, puede llegar al Puskás. Si llega al Puskás, ¿cuánta gente va a ver las marcas que tiene Independiente en la camiseta? ¿Cuántas personas lo van a ver? Un montón. Aparte, como dijiste antes, que ciertas marcas tienen que evaluar no solo lo cuantitativo, como dijiste, las métricas y demás, sino lo cualitativo de si tengo una marca, no sé, por ejemplo, Bimbo o una marca de muebles o de tecnología, qué tanto impactan los que ven fútbol, pero justo estas Justo empresas es de apuestas el deportivas caso. es justo como dijiste, el target. De hecho, pensaba yo también, Sí. decías Betano, Betson, Independiente también tiene Sportbet. Son todas de apuestas deportivas. Exacto. Es tremendo. Y hay muchísimas Y hay más. O muchísimas sea, hoy más. en día el universo, lo que, o sea, es la industria que más invierte, obviamente, en toda la región. Nosotros hoy en día, bueno, más allá de todo lo que tiene que ver con el trabajo one on one, nosotros trabajamos tanto con right holders, o sea, con, bueno, como viste, con equipos, con la AFA, con distintos tipos, no solo en el fútbol, ¿no? Trabajamos En todos los con la lados. Unión Argentina de Rugby, trabajamos, o sea, en el sentido de, con deportistas y al mismo tiempo con el mercado de anunciantes, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera, en los estudios que nosotros hacemos, independientemente de lo que decir, del one-on-one con los clientes, también hacemos estudios de mercado. Hoy en día el rubro número uno de sponsoreo a nivel mundial es el gambling, o sea, Mirá es el vos. rubro y por sobre encima del resto, ¿no es cierto? Que después obviamente siempre están los que conocemos más habitualmente, el rubro banco, el rubro Claro, automotriz, el rubro financiero. seguro, el rubro construcción, el rubro, bueno, o servicio financiero, Mm. a compañías tipo Visa, Mastercard, Amex se las considera servicio financiero dentro de lo que es el rubro. Más allá de que para nosotros, que somos más del mundo Sí, 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 sí. finanzas, servicio financiero, pero bueno. ¿Cuáles son las 5 camisetas del fútbol argentino que más plata recaudan según los sponsors? Y bueno, obviamente River y Boca por lejos ¿Cuál de... de los dos va primero? Jugátela, claro. 1, 2, 3, 4, 5. Pasa que, bueno, no, sí, Boca va primero. Boca va primero. ¿Cuánto recauda más o menos? No, no puedo No se decirlo. puede, no se sabe o No, sí, lo sé, pero digamos, en realidad digamos, es como no se puede revelar esa información. yo no. Ok, ok, O sea, ok. porque trabajo tanto con como uno con el otro, entonces hay un compliance detrás, entonces no puedo como decir Ok. qué valores. Sí, digamos, se Bueno, recaudan Boca. Boca, River, después Independiente. Bueno, en realidad, digamos, los cinco grandes en definitiva son quienes más recaudan. ¿Y O cuáles son sea, los 5 grandes? bueno, sí, Boca, River, Independiente, San Lorenzo y Racing son En ese orden. no sé bien porque, digamos, no, creo que Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Mirá. Y tiene que en ver ese mucho orden. con el momento en el que están atravesando. O si simplemente siempre fue igual. Tiene mucho que ver también con lo que, digamos, de lo que significan esos equipos a nivel audiencia, obviamente, porque, digamos, no solo es la audiencia cautiva del fan, del hincha de San Lorenzo o el hincha de Boca, ¿no? Sino de lo que significa en términos de lo que amplifica al resto de los equipos que juegan contra ese equipo, ¿no? Claro. ¿Qué crees que diferencia el mercado argentino de sponsors en fútbol comparado con otros países de la región? Bien, eh, puedo respondértelo incluso no solo hablando del fútbol. Primero y principal, la Argentina es un país en donde el deporte es, digamos, algo muy instalado a nivel social. Obviamente que acá tenemos un fútbol de elite, no podemos negar. Tenemos un básquet de elite que ahora no está a lo mejor en su mejor momento, pero digamos, venimos de tener siempre jugadores en las principales ligas. Hemos hecho batacazos increíbles como la única selección que le ganó al Dream Team en la historia. O sea, Increíble. la La real- generación dorada no tiene. no, tenemos un rugby de elite. O sea, el Super Championship juegan solamente Sí. digamos, los países de elite y estamos ahí. Colapinto. Bueno, tenemos un automovilismo. Saben que el turismo de carretera es la primer categoría de automovilismo del mundo. Es la primera categoría que nace en el mundo como Mirá. categoría de automovilismo. Es Argentina, la categoría más vieja del mundo. Em,
Y bueno, obviamente Colapinto, y no solo él, digamos, sino que un montón de pilotos de extremo renombre, como Fangio, o sea, uno de los más grandes campeones de la historia de la Fórmula Uno, es argentino. En Y tenis también ha habido muy buenos tenistas. exacto, tenis, hockey femenino. Argentina tiene muy, muy buena reputación en vóley. Tenemos, bueno, de hecho, en materia de técnico de vóley está, ay, ¿cómo se llama el nombre de técnico de vóley? Un técnico Te la debo porque que no, medio bueno que hay un técnico que no me acuerdo el nombre, ahora, ya me va a salir, tengo en la punta de la lengua, que es como digamos a nivel técnico deportivo, un tipo que le ha dado charlas a Pep Guardiola, que tipo que mira, es increíble, increíble. Y el mercado del sponsoreo, obviamente, en la Argentina es importante porque, bueno, hay mucho material, ¿no es cierto? Una cosa es, digamos, qué pasa, digamos, en cuanto al mercado interno, al mercado doméstico, en materia de sponsoreo, es importante. Otra es también lo que pasa a nivel internacional con los productos. Hoy en día la AFA, la selección argentina, es el seleccionado con mayor cantidad de sponsors a nivel mundial. Digamos, es la federación con mayor cantidad de sponsors, por un plan de expansión que inició la Asociación del Fútbol Argentino, que es brillante, en donde ha cerrado convenios con compañías de Medio Oriente, ha cerrado convenios con compañías asiáticas, ha cerrado convenios de expansión en materia de academias en todo el mundo. bancás el ¿Y proyecto de AFA. cómo? Bancás el proyecto de AFA en nivel de sponsoreo y. Absolutamente, sí, Bien. sí, absolutamente. Me parece un caso de éxito brillante el de la Asociación del Fútbol Argentino, no solo, digamos, desde lo deportivo que se cae de Maduro, sino también desde lo institucional y de lo comunicacional. Porque, bueno, los resultados están a la vista. Eh, Sí, bien dijiste la cantidad de sponsors que hay en Argentina y el potencial que tiene Argentina a nivel mundial, lo cual considero que implica que hay muchísimo capital invertido en Argentina. ¿Por qué hay tantos clubes que tienen problemas financieros, que están quebrados, endeudados? ¿Qué crees que es lo que hacen mal estos clubes? Bueno, justo recién mencioné por la pregunta anterior esto de lo deportivo, lo institucional y lo comunicacional. Dentro de lo que es, por ejemplo, en materia de ligas, ¿sí? En materia de, no, no ya seleccionados, porque antes mencioné la AFA, pero una cosa es Claro, la son dos cosas selección y otra distintas la cosa es liga la Liga argentina. de Fútbol Profesional. La Liga del Fútbol Profesional Argentino es la segunda liga con mayor cantidad de sponsors a nivel región, incluyendo México y Estados Unidos. ¿Cuál es la primera? La MLS. Mira. Y la MLS no es una liga que se haya destacado por sus características deportivas, Sí. más allá de que trajo, digamos, a grandes celebridades, como obviamente a Lionel Messi. Digo, en materia deportiva no ha tenido renombre de equipos en torneos internacionales, como digo, no tiene un Boca, un River, un Atlético Mineiro, un Flamengo, un Atlético Nacional, un América de Cali, no tiene ese tipo, un Colo-Colo, un Peñarol, digamos, como dentro de lo que son instituciones con muchísimos años de historia y de gran renombre a nivel regional. ¿Por qué los clubes están, digamos, con problemas habitualmente en materia económica? Tiene que ver con que a veces las empresas deportivas o las entidades deportivas, mejor dicho, los clubes, atienden mucho lo deportivo y a veces dejan a un costado lo institucional y lo comunicacional, en donde lo que falta es un equilibrio entre esas tres estructuras, entendiendo, digamos, lo comunicacional como todo lo que es la compra de herramientas de marketing, digamos, el desarrollo profesional de todo eso. Nosotros justamente el día de ayer y presentamos un proyecto en la Liga de Fútbol Profesional en donde la liga a través de Q-Sport va a otorgarle a los 30 equipos, por primera vez una liga en la historia hace esto, le va a entregar información, ¿sí? Importante, es un programa de capacitación y de desarrollo comercial para los clubes, para que los clubes empiecen a manejar información, porque Para que puedan explotar más toda la audiencia que llegan y poder generar exacto, más porque ingresos. lo que pasa en algún sentido es que vos tenés en un lugar un anunciante, una compañía que tiene una estructura, digamos, en materia de qué hace con sus inversiones, de profesionales del marketing, de la comunicación, pero una estructura, no digo que en el deporte no haya profesionales, hay y muy buenos, pero digo, desde el punto de vista de lo que son hoy en día los anunciantes,
tienen una cantidad de recursos asignado a esto que el club no. Entonces, la relación entre la cantidad de información que maneja el anunciante y la cantidad de información que maneja el club es muy dispar. Y eso hace que no se permita profesionalizar esta relación entre el anunciante y el club. Entonces, ¿qué es lo que creo que habría que hacer? Ok. Primero es profesionalizar un poco los sectores de comunicación e institucionales, que hay algunos clubes que están en ese camino, ¿no es ¿Cuál cierto? sería el club que más avanzado está en estos términos? Y a mí me gusta mucho, mucho el modelo de Estudiantes de La Plata. Me parece un modelo maravilloso en materia de management, en materia de, bueno, de qué hace con sus derechos, de cuán innovador ha sido con su estadio, hoy en día, es más, no hoy en día, sino que, digo, la verdad, yo creo que estuve en la inauguración 2019, si mal no recuerdo, y de repente tenías estaciones para cargar, estaciones eléctricas para cargar en auto. Mirá. En el estadio de Estudiantes de La Plata, estamos hablando en donde en la Argentina, digamos, todavía no llegó ni BYD. Entonces, me parece que es un modelo hermoso. Después, obviamente, después hay clubes que tienen muy buen management, por supuesto los más grandes, pero también hay muy buenos ejemplos de clubes muy bien, digamos, manageriados. Pero bueno, a veces uno cree que va a una determinada institución y te imaginas que es una gran corporación y cuando llegas es una Una sociedad de pyme. fomento, un poquito más Eh, grande. Hablaste del caso de estudiantes. ¿Qué opinás de los capitales privados y de la SAD? Me parece que en función hay que analizar el contexto en función de lo que significan en la Argentina particularmente. Es un modelo que habría que estudiarlo muy en profundidad. No podría responder con sensacionalismo, SAT sí o SAT no. Primero y principal porque en la Argentina la función social que cumplen hoy en día los clubes de fútbol es muy importante. Y si viene, digamos, una SAD y se lleva puesta esa función social, entonces mi voto sería no. Ahora, sí, digamos, existen otros ejemplos u otros contextos en el mundo en donde han sido modelos de negocio muy exitosos. No sé, el Citigroup es un modelo muy exitoso en donde habría que ver en ese caso qué función cumple dentro de lo que es una estructura como la Argentina, en donde tenemos frases instaladas en el corazón, como la de el club de los socios. Entonces, ¿cómo luchás contra eso? Como lo mismo pasa mucho en Argentina, es muy difícil ponerle un name en un estadio. Ponerle como que fuera el American Airlines Arena en los hits, en la Argentina no podés poner el American Airlines Bombonera. Yo tengo una pregunta. Si yo quiero, por ejemplo, ponerle Conociendo Cracks Stadium a la cancha de River, de Independiente, no sé, ¿cuánto puede salir eso? Primero y principal, es muy difícil que ocurra, no porque Conociendo Cracks es una marca que me encanta, pero lo que quiero decir es que, digamos, es muy difícil que, lo que decía antes, que se permita, o a lo mejor el asset, digamos, el derecho del club te lo vende, puede llegar a pagar, no sé, 2 millones de dólares por tener el Conociendo Cracks Bombonera. Es muy difícil que la audiencia, que los comentaristas, los relatores, digamos, los periodistas empiecen a mencionarlo, a menos que vayas y le digas, "Mira, a partir de ahora Claro. se menciona de esta forma", pero digo, como por motus propio que vos instales eso. Sí ocurriría si construís un estadio, como por ejemplo Movistar hizo Arena. exactamente. Construís un estadio de cero, que ese estadio ya viene con ese nombre, entonces cualquier tipo de evento que pueda ocurrir ahí, lo podrías ¿Por qué no utilizar. tuvo un nombre previo? Siempre. Porque no tuvo un nombre previo. Anda a sacarle a la bombonera. La bombonera, ustedes saben por qué se llama la bombonera, ¿no? A ver, No. no. La bombonera es porque en la zona del puerto, donde obviamente del Rachuelo, en la zona del puerto, em, digamos, había carruaje, ¿no es cierto? Estamos hablando hace más de 100 años, ¿sí? Y el carruaje, lo que dejaban los caballos era sus desechos, sus heces, Ahí su va. bosta, ¿no es cierto? Entonces, la pala en la que el tipo que juntaba eso en la calle, el bostero, juntaba eso en la calle, es una pala que cuando vos la apoyás en el piso, es un semicírculo como una especie de compuertita. Vos la apoyás y levanta la compuerta y
arrastrás la bosta hacia adentro y cuando la levantás se cierra digamos, y se lleva ahí. Esa pala se llama bombonera. Mirá. Por eso la bombonera es así y, Ah, la forma también. claro, por eso Pero es la eso fue medio de bombonera. casualidad igual o no. ¿Sabes que no lo sé si fue de casualidad, pero sí es la bombonera y justamente los bosteros Bosteros, claro. son... Conociste un montón de deportistas de elite. Trabajaste con marcas muy grandes. ¿Tenés alguna historia con algún ídolo argentino, algún deportista que vos digas, este chabón es un crack tremendo, no puedo creer que lo conocí? ¿Tenés alguna anécdota que te haya dejado alguna enseñanza, algo de eso? Tengo algunas, obviamente Que se pueda que... compartir. Sí, claro. Obviamente lo más fuerte que me pasó, y no fue en era profesional, fue de chico conocer a José Luis Chilaver. Al Chila. O sea, yo soy de Vélez, yo entiendo de que, digamos, puede llegar a ser polémico para muchos, pero obviamente es ineludible lo que me dio a mí siendo un niño haber podido gritar, sea campeón del mundo, estábamos acá, cámara, perdón señora, se me estremece el corazón. Mm. Entonces, haberlo conocido fue hermoso de chico, obviamente, ¿no? En contexto de... ¿Cómo Sí. fue? No, sí, una vez Chila ya no jugador y cayó y obviamente me salté todas las vallas que pude y fui y bueno, me firmó todo, lo abracé, te quiero, todo. Eh, y después sí, una vez tuve no, un almuerzo, un desayuno muy simpático con la Bruja Verón en un desayuno, esto hace 1.000 millones de años, en un tráiler, en una carrera de automovilismo, en el tráiler del equipo Haas, bueno, hoy en día del PSG 16, no sé si todavía sigue existiendo, de Fernando Hidalgo, un amigo de la industria, y muy divertido, una persona muy divertida. Mirá, Fue la única vez que lo vi en realidad, porque no tuve más contacto con él, no un sé, capo la no brujita. sé ni acordar, si me ve por la calle no me conoce, pero fue muy divertido, Mirá, muy, no parece. muy histriónico, muy gracioso, y fue como, porque también sabía que es una persona extremadamente exigente y súper obsesivo, muy perfeccionista. Claramente tiene todas las de ganar en esa materia, porque bueno, es un deportista de elite y también, digamos, el trabajo que hizo en estudiantes para mí es brillante, pero fue muy cómico. ¿Conociste al Diego o a Messi? ¿De No, casualidad? No. no, Ahí va. no tuve la oportunidad. O sea, sí, pero Claro. digamos, de así como esto, de conocerlo, no me llegó. Y en estos eventos que vas con frecuencia de términos deportivos, ¿alguna charla de algún deportista o ex deportista que vos digas, che, la mentalidad que tuvo, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo de la Oveja Hernández, que tiene charlas muy buenas en términos de mentalidad, de enseñanzas de la vida, etcétera? ¿Te acordás de alguna que hayas Sí, vivido? sí, tuve una vez una charla, fue una charla que organizó la Unión Argentina de Rugby, en donde trajo a este entrenador de vóley, que no me acuerdo el nombre, la verdad que debería googlearlo para... Lo googleamos en vivo. Googleémoslo en vivo. En- Poné entrenador de vóley y vas a ver que es nada, increíble. Eh, Argentino. sí, estaba em, Tira varios. Marcelo Rodolfo. No, Julio Velasco. Julio Velasco. Julio Velasco. Sí, bueno, estaba Julio Velasco, Pepe Sánchez, Crack, Pepe Sánchez. total. Estaba El Oveja, estaba Ledesma, De los Pumas. de los Pumas, y estaba Sabela. Mirá, uff, qué buena mesa esa, ¿eh? Me acaba de dar chucho de frío. La charla de Sabela, Mirá. la humildad de Sabela, no, aparte, él dijo en esa charla que copió la estructura defensiva de los Pumas para el Mundial 2014. Mirá vos. Eh, era un tipo que lo escuchabas hablar y realmente te tocaba un montón de fibras. Porque siendo, digamos, una mente de élite en materia deportiva, en materia Sí, sí, un digamos, de distinto. un distinto al momento de conocer acerca del juego y un estudioso de eso, la capacidad de transmitir, ¿no? La capacidad digamos, de las pausas, las palabras justas,
el tono, la mirada, la postura, era una conglomeración de skills que realmente me acuerdo, fue como me acerqué, le agradecí, le pedí una foto, le agradecí por la palabra. Y mirá que había grosos, ¿eh? Sí, sí, una Grosos cosa. total. Me acuerdo que Pepe Sánchez y Julio Velasco estuvieron por pantalla, porque Julio Velasco estaba en Italia y Pepe Sánchez en Estados Unidos. Y sentados en el auditorio estaba, bueno, sí, la oveja. Ah, y también estaba el negro. Enrique. No, no. El negro Gómez de tenis. Ah, mira. Eh, y ellos estaban sí en la mesa, pero muy increíble. Bien. ¿Qué crees que funciona diferente a como la gente piensa Ahí va. en el tema de sponsors, a clubes y... Yo creo que la gente piensa diferente a lo que realmente ocurre, por así decirlo, detrás del telón, en materia de, no tanto del mundo sponsoreo, porque la gente realmente no está muy atenta a eso. Sí, a lo mejor en algún pase millonario de algo y que haya algún tipo de polémica. Sí creo que, bueno, un poco los que trabajamos en la industria deportiva entendemos que hay una parte que sí responde a lo eminentemente deportivo y hay una parte de espectáculo, ¿no? A veces creo que las personas, sobre todo que lo viven con muchísima euforia y muchísima pasión, a veces, bueno, creen que es más deporte que espectáculo y tienen que entender que hay un balance en este sentido, ¿no? Las críticas a los formatos de torneo, las críticas a los formatos, digamos, de horarios o de cómo funciona y desde las decisiones que se tienen que tomar en ese sentido, hay un montón de intereses en el medio. No es tan sencillo como decir, dale, ponémelo a las 3 de la tarde, que cuando estamos todos en... O sea, hay una programación con, digamos, un programador en una señal que tiene un montón de otros contenidos que dentro de cada uno mirándose el ombligo también es igual de importante. Entonces, digo, no es tan sencillo y todo el aparato que mueve en materia de, no sé, hoy en día desarrollar un evento deportivo mueve policía, mueve ambulancia, mueve bomberos, mueve un montón de logística que no es tan simple como decir, dale, poneme a las 6 de la tarde que ya volví a casa y estoy con el Fernet. Sí, a veces la parte de espectáculo, que es lo que en definitiva sostiene que nosotros hoy en día sepamos de que por cucaracha me están avisando de que el tolo gallego va a agarrar Flandria. Bueno, eso está un poco Mm. en escena constantemente y bueno, a veces la gente es poco cruel un poco dura con el organizador Uy, yo muchas tengo una veces. pregunta ahí. Vos decís que hay muchas polémicas con el tema de arbitrajes en el fútbol argentino. Vos decís que actúan un poco porque vos ves el árbitro y decís, no puede ser tan hijo de puta. Sos soberbio, le hablas de arriba a los jugadores, ¿viste? Como que sos el villano. Vos decís que actúan un poquito, yo siempre tengo esa duda. ¿Actúan de ser villanos para que haya algo de hablar en la semana o son así, de hijo de mil puta? Directo, la pregunta fue directa. Yo lo voy a responder de esta forma. Yo no creo que ninguna persona que está en cámara es 100% esa persona. Tal vez nosotros ahora estamos súper relajados y, digamos, estamos hablando, digamos, pero hay una cámara y hay un ojo que te está viendo y ni hablar de un árbitro que tiene cientos de millones de individuos del otro lado de una cámara, sin contar los que están en el estadio. Yo a los árbitros los entiendo, es muy interesante, ¿sabes qué? Cuando ves un partido importante, River Boca, pero vos no sos de ninguno de los dos y lo ves con gente o de River o de Boca, pasa lo mismo si lo mirás con uno o con el otro con respecto al arbitraje. Hay un sensacionalismo muy grande sobre que De son... que favorecen o no favorecen. Exacto, Pero hay yo un hablaba de la forma de actuar en la cancha, Ok, de la soberbia, de... yo creo que hay mucho, yo creo que hay de todo, creo que hay muchos que son personajes y que les encanta, creo que hay otros que son más pasivos y hay otros que son realmente, Son así. que son así. Ok. No voy a decir lo que dijiste vos, pero No, no. también obviamente me gusta el fútbol y veo la cantidad de goles que nos,
ahora con el VAR, que nos El VAR es raro cómo cancelan. funciona acá. Yo lo comparo con la Premier de cómo funciona el VAR, el offside, la línea del offside, lo que demoran acá, que el delay de bandera, que no sé qué. Digo, está hecho para que, no sé, para que la gente se enoje, ¿viste? Y bueno, es un tema esto, ¿no? Obviamente venimos de una discusión importante con respecto al tema VAR, seguimos en esa discusión. ¿Vos bancás el VAR? ¿VAR sí o VAR no? Yo creo que está bueno como herramienta, me parece que el deporte tenía que ir un poco hacia que tengamos un sinceramiento de decir lo que es ineludible si vemos, o sea, si tuviéramos la bola de cristal, digamos, perdón, dicho, la máquina del tiempo y pudiéramos ir al Mundial del 2014 Con VAR. con VAR, entonces estaríamos todos de acuerdo con que VAR sí. Eh, pero Pero bueno, la mano sí. de Dios, capaz no. Y con la mano de Dios capaz Claro. no, Que se inventen en el exactamente. 87. Creo que es una discusión que también viene muy de la mano de sensacionalismo. Me parece que creo que está bueno, pero estaría bueno que avancemos en ese sentido. Yo no sé si tiene sentido que nos convertamos en el rugby igual, en materia de fútbol, digo, ¿no? Que nos convertamos, no que estoy hablando yo como. Pero digo, no sé si estaría bueno que el fútbol se convierta en rugby, porque al espectáculo le sirve mucho también la polémica. Mm. Pero, digamos, el fútbol tiene un deber ser polémico. Eh, pero sí, la respuesta es sí, sí banco VAR. Bancas, bien. Viste que siempre se habla de las cosas turbias del fútbol, de los sobres, de que estás ensobrado, de que le pagan al árbitro, de que este club arregló con este club. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un mito? Bueno, está digamos, a la luz de que ha habido negocios que no han sido 100% transparentes. No es algo que, digamos, uno puede tener una opinión, pero me parece que se cae de maduro. Me parece que en todas las industrias, no solo en el fútbol, en todas las industrias ocurre. No vamos a creer de que en la minería es una industria Sí, no. de, digamos, de caballeros, o vamos a pensar de que, no sé, cualquier función que haya detrás de la industria petrolera son personas pensando en la productividad de. No, No, los hay un políticos montón solo de. quieren lo mejor para los ciudadanos, ¿o no? Exacto, entonces de alguna forma me parece que las personas, sí creo que el fútbol tiene muchísima más visibilidad que a lo mejor otro tipo de industrias, entonces ahí se cae de maduro, pero hay un montón de contenido de información al respecto y hay un montón de documentales al respecto hoy en día, o series, tal, no sé, la serie del presidente, que si bien genera una especie de lógica, de una especie de tragicomedia montada sobre la vida de Sergio Jadue, que fue el expresidente de la NFP, que es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chileno, que venía de ser un presidente de la Unión La Calera, un equipo como si en la Argentina estuvimos hablando, un equipo muy un poco reconocido. Como Vélez. Por favor, ex campeón del mundo, el actual campeón del fútbol argentino. La Por verdad, dos respeto. semanas, vamos actual Qué campeón del jugador fútbol Piscini, argentino. ¿eh? Qué jugador. Y, y digo, también está después el FIFA Gate, está creo que en Netflix y Mm. lo puedes ver. Entonces digo, más allá de, ¿es verdad? Sí, es verdad. Ahora, que deje de ocurrir, bueno, eh, creo que estamos yendo hacia una tecnología que si Dios quiere y la industria deportiva la adopta dentro de lo que es, por ejemplo, la tecnología cripto, los contratos inteligentes, podríamos eludir un poco todas esas situaciones, ¿no es cierto? En materia de asignación de proveedores con ya una determinada digamos, presupuesto asignado y que no haya ahí, digamos, ningún cuentito por atrás. Pero bueno, estamos lejos de eso igual, ¿eh? La Sí. opción cripto en el mundo del deporte está solamente en tokenización de fans, como puede ser el proyecto de socios.com y todo eso, pero digo, no estamos en el negocio, no está instalado en el negocio. Está lejos. Está lejos y lejos del mercado de pases, lejos de todo Pero eso. sí le ves un lugar de que pueda llegar a tener un. Yo veo un lugar digamos, hoy en día no está explotado y que podría llegar a funcionar. Si esto viene de la mano de las instituciones y empieza a homologarse en instituciones con capacitación en esta materia, que puede llegar a ser un lindo camino a tomar. Bien. Me encanta y vamos a pasar a la siguiente sección, el famoso ping pong. Ok, Así que vamos a hacer una serie de preguntas y es responder con lo primero que se tenga a la cabeza. ok. 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 Santi, ¿querés arrancar vos? Santi, que arrancamos.
Mejor empresa con la que trabajaste. Río Uruguay Seguros, creíble. Interior del país, Concepción del Uruguay, tienen su propia productora de televisión, hacen sus contenidos, manejan el marketing increíble, están instalados en, creo que es uno de los principales sponsors del fútbol. Mejor celebridad Increíble. que conociste. José Luis Félix Chilaver. ¿Messi o Maradona? Eh, eh, Explotó la cabeza. no se puede. O sea, yo tengo 40, casi 40. Diego Armando. Mejor club según su gestión. ¿Deportivo o de management? Es deportiva. Em, Estudiante de La Plata también. Y Management. Estudiantes también. Ambas, sí. Ambas, bien. deporte que más recauda. Bueno, sin duda el fútbol, pero también recalco mucho en la Argentina, ¿es esto? ¿O a nivel A mundial? nivel mundial. Ah, no, sí, el fútbol, sí, por supuesto. Sí, por ¿Y lejos. qué vas a recalcar en Argentina? No, en la Argentina, por ejemplo, el automovilismo es uno de los eventos con más capacidad de recaudación que hay. Si bien el fútbol en su totalidad recauda muchísimo dinero, o mejor dicho, digamos, la convocatoria es muchísimo más grande, también tenemos 15 partidos por fecha. El automovilismo es una carrera, o el turismo de carretera, y te mete 45.000 personas en Trenquelauquen y el equipo que es muy importante como para nosotros que vivimos en la capital federal no lo tenemos tan visto, pero en el interior del país es impresionante el automovilismo. Momento favorito de la historia del deporte. Eh, el gol del Turco Asad al Milan, el segundo Vélez campeón del mundo en 1994 en Japón. Chiqui Tapia, ¿sí o no? Sí. Deporte del futuro. ¿El deporte del futuro? Eh, Iba a decir el pádel, porque hoy el pádel está muy picando en punta y yo creo que es un deporte para... A mí me encanta, alguna vez he jugado, me parece divertido, pero hoy en día cuando me invitan a jugar al pádel voy a tener tiempo a los 60 para jugar al pádel. Entonces pienso que mi deporte del futuro, el de mi futuro va a ser el pádel. Pero no sé, la verdad, me parece que... eh, Creo que los deportes más vinculados al atletismo, tipo el running, están teniendo una adopción gigante por su vínculo con la salud. ¿Y Fórmula 1, por ejemplo? Pero no es que es del futuro, Claro, porque en ya tiene definitiva una viene tradición. ya con una historia. Mm. O sea, Sí, ya viene hace mucho. claro, ya ha ocupado el top 3 Mm, digamos, de los deportes, digamos, más importantes. claro. Entonces, si pienso como en la Sí, es revelación, verdad. ¿no? Claro. Pensando en el premio Me gustó revelación. el atletismo igual. Sí, creo que el running es uno de los deportes con mayor perspectiva y también el ciclismo. Un sueño por cumplir. Em, un sueño por cumplir. em, Creo que ser padre todavía no pasó. Sí, obviamente estamos en esa dirección, pero eh, por determinadas características de cómo se da la vida y la empresa y todo eso. Y ahora creo que podría llegar a cumplirse. ¿Y un sueño que cumpliste? Un sueño que cumplí. em, Cumplí muchos. eh, pero tener a toda mi familia en una imagen que me había proyectado celebrando un brindis en un lugar en particular que quería que ocurra, los logré reunir a todos juntos y pudimos chocar esas copas. ¿Y un sueño frustrado al que te hayas rendido? Un sueño frustrado. Bueno, incursionar a lo mejor un poco más en la música, que en algún momento tuve naturalmente digamos, la facilidad y me dediqué y lo estudié y después en algún momento terminé eligiendo
más como la carrera profesional más dedicada al mundo de la comunicación. Y no sé si sueño porque también lo sigo disfrutando, me parece que no lo voy a dejar de disfrutar nunca. Pero bueno, el hecho de dedicarse como estrictamente a eso, eh, en algún momento, en algún momento fue un sueño. Estoy frustrado, pero ¿Algún libro para recomendar a la audiencia? sí. Voy a recomendar dos. Uno, Nobleza Obliga, el deporte de un sistema de comunicación, escrito por Enrique Clemente, mi padre, Ujú. lo recomiendo. Librazo, librazo, alucinante. Y otro libro que a mí me cambió bastante, hablando también del mundo de marketing deportivo, La sociología del deporte, un libro de Francisco Lagardera Otero, brillante, ¿Y un libro algún brillante. documental o entrevista del estilo, algo audiovisual? Sí, hay un documental, va, no es un documental, es un seminario que está en YouTube para que vean, que se llama el Seminario Fénix de Brian Tracy. Todos conocen por shorts a esta persona, pero yo hice varias veces el seminario completo. Es sobre la psicología del éxito, sobre la psicología del conocimiento. Habla mucho acerca del concepto propio, habla mucho acerca de, de que, digamos, el éxito es tan predecible como que el sol sale por el este y se pone por el oeste, y cuál es el mindset que hay que tener en materia, digamos, de hábitos y de disciplina para convertirse en una persona de éxito, no entendiendo el éxito como una acumulación en la cuenta bancaria, como una compañía exitosa o como alguien que viaje por el mundo, ni nada que ver con eso, sino como alguien que tenga un excelente concepto propio, que es ahí en donde particularmente creo que más tenemos que trabajar como individuos, porque en definitiva, él dice una frase que me encanta, dice que usted no cree en lo que ve, sino que usted ve en lo que usted cree. Usted ve su propio concepto del mundo. Y ese seminario me parece brillante para que lo miren todos. Son 28 capítulos, creo. Me surgen ahí dos preguntas. La primera es ¿cuál es tu concepto propio? Eh, Primero y principal es que me agrada mi persona. Ese es el puntapié inicial de un concepto que, digamos, si bien hay un montón de herramientas para poder trabajarlo, pero a mí me agrada mi persona, no desde un punto de vista egocentrista, digamos, hay una diferencia entre el egocentrismo y la egolatría. El egocentrismo es uno creerse superior al resto, ¿no es cierto? Mm. Y eso muchas veces puede llegar a ser peligroso. En cambio, la egolatría es uno tener admiración por uno mismo, pero no con respecto al otro, sino simplemente por una cuestión de amor hacia las decisiones que uno toma, las correctas y las equivocadas. Entonces, entender que estamos en un proceso de aprendizaje, de que la vida, digamos, es algo maravilloso, la vida tiene la capacidad, digamos, de ser un regalo que es finito. Entonces, cada segundo cuenta y cada segundo, digamos, uno tiene que tratar de hacer como con con eso que tiene, que es el bien más preciado, que es el tiempo, lo mejor. Y si uno no se ama a sí mismo, difícilmente pueda, digamos, llevar hacia ese espacio en el que nos podemos mover, lo mejor de sí. Entonces creo que el concepto de me agrada mi persona es el principal. Y el segundo es el que también mencionamos ya un poco en este podcast, que es el de Eterno Aprendiz, es el que moverse con, con humildad es creo que es la manera, ¿no es cierto? Hoy en día mismo la economía colaborativa es la forma incluso de comercializar, saber que yo crezco porque crecen los que están alrededor mío y no mirarse el ombligo. En materia de desarrollo me parece que es uno de los pilares fundamentales. Me surgió ahí una duda de el concepto este de egolatría, el cual no conocía. ¿Cuál es la diferencia con el autoestima? Está bastante vinculado, ¿sí? A lo mejor la egolatría es un poco más radical en ese concepto, que va más a bloquear la posibilidad de que vos no podés no admirarte o no podés, no, con todo lo que venga de la mano. La autoestima es un trabajo más cotidiano, ¿no es cierto?
en donde está más sujeto al ánimo y la egolatría está más sujeto al ideal, ¿no es cierto? Al ideal como digamos como una construcción ideológica de uno mismo y lo otro más sujeto a la emoción, ¿no? Puedes tener más o menos ánimo, por consiguiente tu autoestima se va a ver más o menos intervenida en función de cómo te miró tal o cual persona en la calle, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso, pero están muy interrelacionadas. Bien. Y me surgió del seminario Fénix otra pregunta, que es si crees en el poder de la manifestación. Soy bastante de trabajar en ese plano, no desde el punto de vista de, digamos, de creer que hay una función mágica, ¿no? De que las cosas se manifiestan como por arte de magia, pero sí creo que, digamos, en el único plano en el que nosotros podemos trabajar es en el plano de los pensamientos. Vos podés elegir qué pensar. Si bien sabemos que la mente, digamos, tiene no sé cuántos cientos de miles de pensamientos por día, y dentro de esos cientos de miles de pensamientos nosotros somos conscientes apenas en un porcentaje muy pequeño, no sé si es el 1%. Ahora, independientemente de eso, nosotros podemos elegir qué pensar. A veces uno se baja del auto, se sube al ascensor y se olvidó el celular en el auto. Y vos podés decir, "Ay, qué pelotudo, siempre te pasa lo mismo, Nicolás, te olvidás el celular, vos te puedes ser tan O podés meter la mano en el ascensor antes que te cierre y decir, bien, Nico, qué capo que te diste cuenta antes de subir y de sacarte toda la ropa y de tirarte en el sillón y querer agarrar el teléfono y decir, uy, lo dejé en el auto. Y qué atento, qué rápido y qué inteligente que fuiste en poder tener el reflejo en el instante de frenar que antes del ascensor se cierre e ir a buscar te felicito, e ir a buscar el celular del auto. Te felicito, te admiro. Ante la misma situación, vos podés optar por pensar de una manera u otra, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que como lo único que podemos nosotros manifestar, digamos, lo que podemos decir es en el plano de los pensamientos de alguna forma van a construir nuestro sistema de creencias. Y nuestro sistema de creencias va en definitiva a construir nuestros sentimientos y sobre digamos, este criterio de la manifestación, sobre, digamos, manifestar con sentido y con sentimiento, creo que se termina siendo ineludible porque no podrías hacerlo de otra manera si no es yendo a buscar con toda la onda, todo el amor, toda la fuerza, toda la garra. En definitiva, digamos, el seminario habla un poco de eso, pero me parece que la manifestación parte como en esa disciplina de, bueno, construyendo este buen concepto propio, vamos a ir hacia poder manifestar lo que creemos. Y después está en la parte más ritualística, ¿no? La de, ok, pongo un tachito con agua y 9 monedas iguales de no sé cuánto abajo de un Buda. Bueno, eso forma parte, digamos, de lo que todos a nivel pagano podemos hacer o no, que te tiren la carta, cada uno con su historia, pero Perfecto. creo que hay algo de eso. El invitado anterior te dejó una pregunta. Y acá está la pregunta. La formulo, pero básicamente la pregunta es tipo, ¿qué es esa aventura que te quedó como que atrás en la cabeza que pensaste toda tu vida, que en mi caso era ir a Tailandia? ¿Y qué estás esperando para hacerlo? O sea, ¿en qué momento, tipo, toda mi vida fue agarrar una moto y hacer la ruta 40 de punta a punta de la Argentina? Y digo, está bien, tenés hijos, no sé qué. Hacelo, amigo. Llévate a tu familia, ni llévate la computadora, veinte un mes, hacelo. ¿Cuál es esa aventura que a vos te queda ahí pendiente y por qué no la estás haciendo? Muy buena la pregunta. ¿Qué aventura? A ver, tengo atravesado el hecho digamos, de tirarme en paracaídas. Pareciera como para algunas personas que lo han hecho como algo de, dale, vamos, es una decisión así. Y me encantaría por lo que significa el hecho de tirarse al vacío, ¿no? Si bien creo que en este podcast conté que a veces procesos como el de la internacionalización fue una sensación de tirarse al vacío, em,
me quedó como atravesado en lo corpóreo el poder hacerlo. ¿Qué estoy esperando para hacerlo? No sé, animarme o a lo mejor arrastrar a algún amigo que se cope. Acá. Yo Ahí me va. recopo. A mí, Ahí ¿sí? está, Sí, listo, sí. Listo, ahí está. vamos. Yo me Ojo. recopo, pero Bueno, me parece que tenemos siempre lo que... quise hacer y más, sé que lo voy a hacer dentro de poco. Ahí va. Bueno, entonces te comprometo Sí, 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 para lo que... grabamos, pues ya que Y vamos a sí, hacerlo, claro, Listo, lo listo. grabamos y subimos un video. que quede registrado, que lo Sí, vamos a sí, hacer. sí, es que yo lo hago, o sea, no tengo drama. Buenísimo, ahí está. Bueno, eso. Bien. Eso. ¿Y qué pregunta le dejas al siguiente invitado? ¿Qué pregunta le dejo al siguiente invitado? Bien. Déjame pensar, a ver. Eh, Mientras tanto aprovecho. Yo ya me tiré de un puente. Todo bien, lo que es buceo me gusta mucho. muy bien. Así que no tengo problema en pasar al siguiente paso. Ahí va, muy bien. Yo no me tiré ni de un puente, ni hice buceo nunca, porque creo que me da un poco de claustrofobia el estar Da abajo. claustrofobia. Da claustrofobia, ¿no? Si pensás que te va a dar claustrofobia, te va a dar. Claro, en Porque realidad no siento claustrofobia, pero digo la sensación de... depende mucho de dónde lo hagas también. Porque si vos lo haces en el Caribe, que se ve todo, no te agarra. Pero yo lo hice en Ushuaia Es un y poco más oscuro tal es vez, ¿no? re oscuro. Y Claro, ahí sí se puede sentir un poquito más de esa bien. adrenalina. A ver, déjame pensar un segundo. Em, Puede ser de cualquier cosa. sí, 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 entiendo. Em, la pregunta que le dejo al siguiente invitado es, em, ¿por qué eligió venir a contar su historia? ¿Sí? ¿Qué es qué es lo que lo motivó a aceptar esta invitación, más allá de lo que obviamente sabemos que hay, ¿no? de difusión y hoy en día a todos nos sirve poder, digamos, darnos a conocer nuestras historias, porque hoy en día estamos muy en ese momento, ¿no? De que el contenido también es un poco personal, un poco profesional y todo, pero más allá de eso, ¿por qué, digamos, siente que estaría bueno que el resto, digamos, conozca su historia? Porque bueno, yo desde por qué yo estoy acá, le respondo con mi ejemplo, independientemente de todo lo que pueda llegar a traccionar desde el punto de vista de audiencia, lo que fuere, a mí me gusta como tratar de transmitir de que estando en el último país del planeta Tierra, en lo más recóndito del mundo, siendo joven todavía, nada, las aventuras de la vida y del hecho de poder animarse a desarrollar un proyecto y el animarse a salir al mundo con lo que uno, digamos, pueda desarrollar, es un proceso recontra lindo de poder hacerlo y que todos lo puedan hacer. Entonces, bueno, un poco tratar de transmitir esa experiencia. Así que bueno, nada. Excelente, Nico. Excelente, Muchas Nico. gracias Muchas por gracias por venir. sumarte, gracias por No, venir. por favor, gracias a Dejamos ustedes. todas las redes de Nico en la descripción, también de Q Sports. Síganlo y también hablaron en el canal de Liam sobre inversiones y demás, así que les recomiendo que Spoileo un vayan a poquitito. chequearlo. Contamos de la experiencia de Nico comprándose una casa con Bitcoin. Así que bueno, Nico, muchas gracias. ¿Algún último mensaje? ¿Algo más para decir? No, no, creo que está todo dicho. Hablamos de todo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad fue un placer, una charla de red de amigos. Espero que la disfruten todos y bueno, nada, ahí la estaremos viendo. Muchas gracias, Nico.